Buen día, profesora Laura. Esta es mi actividad integradora correspondiente a la asignatura de Análisis Delictivo Nacional. Bueno, empezamos por una introducción. Esta es una actividad que va a recopilar lo visto en las unidades de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 de la asignatura correspondiente. Y voy a hablar de los aspectos más importantes, más relevantes que me parecieron de cada unidad. La unidad 1 se llama Análisis Delictivo y el ciclo de inteligencia policial. Bueno, en esta unidad los aspectos más importantes son los que voy a mencionar a continuación, empezando por lo que es el análisis delictivo. En este vamos a encontrar el análisis de todos los datos recopilados de los delitos, de las actividades que presumen delitos, denuncias, etcétera. Esta imagen me parece importante, venía integrada en la unidad 1, que habla de cantidad de información junto con la calidad de información. Por lo general tenemos muchos datos, que viene siendo en cantidad de información, tenemos bastantes datos de lo que viene siendo las denuncias, de lo que viene siendo qué es lo que pasa en las calles, etcétera. Posteriormente con estos datos vamos a crear información, es decir, vamos a establecer qué es lo que está pasando, por qué está pasando, en dónde está pasando, si es reincidente, si es similar, si es un modus operandi parecido, etcétera. Con esto vamos a obtener conocimiento de qué está pasando, por qué está pasando y si hay alguna manera de evitarlo o erradicarlo. Y por otro lado, la inteligencia. Con todos estos datos, información y conocimiento vamos a crear las estrategias para actuar de la mejor manera. Es decir, esta información que se obtiene de los datos va a ir puliéndose hasta llegar a una inteligencia para actuar de una manera correcta. Bueno, el análisis descriptivo ya lo dije, vamos a analizar todos estos datos para determinar las causas, estrategias y cómo disminuir los delitos. Por otro lado, se habló de la plataforma México de una manera muy corta, pero esta básicamente es la plataforma que utiliza la policía para establecer relación de los crímenes, conocer acerca de una persona, sus datos, etcétera. Se habló de los tipos de análisis que se realizan en el ámbito del delictivo. Para empezar tenemos el análisis delictual táctico. En este vamos a determinar qué, cómo, cuándo, dónde, qué está sucediendo. Es decir, qué crimen está sucediendo, dónde está sucediendo, eh, etcétera, ¿no? Va a ser, por así decirlo, el análisis principal por el que uno va a empezar a actuar, a realizar su análisis. Posteriormente tenemos el análisis delictual estratégico, establecer si hay patrones, si están cambiando, si ese patrón se pasó a otro lugar, si está en determinado lugar, el por qué está sucediendo, y etcétera. Es decir, aquí el primer análisis táctico lo vamos a analizar de mejor manera para establecer causales, para establecer coincidencias, etcétera. Y por último tenemos el análisis de operaciones policiales. En este vamos a hablar de las actividades de lo que está haciendo la policía o las actividades judiciales correspondientes para actuar contra el delito. En la unidad 2 se habló de los sistemas de análisis delictivos en el mundo. Empezamos con el STAC, que por sus siglas significa Spatial and Temporal Analysis of Crime. Este fue creado en 1988 en el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica. Por medio de puntos calientes de la información que vamos recopilando, va a establecer los grupos criminales en un área geográfica y también va a tener un analizador de tiempo y espacio. En el analizador de tiempo nos va a decir cuándo va a ser probable, en qué día y en qué horario que un crimen sea cometido, y el de espacio, el lugar en donde este crimen puede ser cometido. Como lo vemos en el mapa, podemos ver una población y tenemos puntos rojos, y aparte tenemos señalado, encerrado en óvalos, los puntos donde puede ser más probable que se realice una actividad delictiva en cierto horario y en cierto día. También se habló de Crime Link. En de igual manera nos va a proporcionar este sistema gráficas de evento hora, en qué momento puede ocurrir un delito para prevenirlo, y también se va a crear con estas gráficas una rueda de análisis de patrones. Es decir, vamos a ver qué patrones se siguen en determinada área y con esto poder igual prevenir los delitos. También vamos a tener una matriz de asociación, va a asociar todos esos datos que tenemos de una persona
de los nombres de las personas si ya actúa en otros delitos, si tiene que ver, si los delitos que cometió Pedro tienen que ver con los delitos que cometió Juan, establecer si a lo mejor están en una banda delictiva, en un grupo criminal, etcétera, y de esta manera asociar todos los datos que tengamos. Y por otro lado, en el análisis de llamadas, de las llamadas que se realizan en cierta área, si están relacionadas al tipo de delito que están denunciando, etcétera. También tenemos a CrimeView. Aquí igual como se puede ver, se localizan puntos calientes donde puede ser más probable que se cometa un delito, donde hay más delitos. Aquí se va a repetir las llamadas de las denuncias que se realizan, los reportes de los ciclos, es decir, aquí vamos a ver si hay algún patrón, por así decir, que se comete todos los lunes a las 5, a lo mejor en una zona, etcétera. Podemos tomarlo como una extensión del programa ArcGIS, que es un sistema de información geográfica en el cual por medio de diversos patrones que podemos ir configurando nos va a dar puntos calientes, nos puede dar puntos específicos, áreas determinadas, áreas en las que se presenta tal delito, otro delito, si aquí se actúa con pistolas, si aquí se actúa con cuchillos, etcétera. Este Crime View enfoca, investiga, automatiza, filtra, alerta, informa, analiza, grafica y da pistas de la información. Va a enfocar los puntos, así como lo vemos en el mapa. Va a investigar, es decir, en cada puntito vamos a ver qué es lo que pasó. Va a automatizar todas estas actividades que tenemos para establecer los patrones de manera rápida, filtrar la información que es importante y la que no, alertar si se está creando un punto rojo nuevo, si está aumentando la actividad criminal, está disminuyendo, etcétera. Nos va a informar qué es lo que está pasando, así como el análisis, va a graficar y nos va a dar pistas de algún elemento que sea importante a tomar en cuenta. Aquí tenemos el TIC y el ataque. El TIC es, como ya se mencionó, un sistema de información geográfica como el que acabamos de ver anteriormente, como el que podemos ver en la foto. Igual por medio de mapas, de capas, vamos a establecer, por ejemplo, un área donde se cometen robos, donde hay más denuncias. Estas denuncias, cuántas son por robos, cuántas son por homicidios, cuántas son por violaciones, etcétera. Vamos a ir estableciendo la información que queramos en tal mapa, y el ataque es básicamente lo mismo, pero aquí aparte nos va a brindar la información en cuanto a gráficas. La unidad es el análisis estadístico y geodelictivo. Aquí es complemento de los sistemas de información. Aquí podemos decir lo que es eh, la parte teórica en vez de la práctica de elaborar los mapas, etcétera. Aquí hay que entender la estadística, que es la ciencia que va a recopilar los datos, la información, las va a analizar, las va a estructurar para darnos estadísticas de qué es lo que está pasando, es decir, nos va a dar números de qué es lo que está pasando, dónde está pasando, y con esto nosotros empezar a resolver interrogantes del por qué factores influyen, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa en el que podemos ver una delegación de la Ciudad de México y los puntos donde hay mayores asesinatos, donde hay robos a vehículos. Aquí hay que tomar en cuenta la incidencia delictiva, ¿no? Como lo vemos en los puntos, pues por ejemplo, en los rojos, ahí lo más que se lleva es el asesinato, el robo a vehículo, el robo a transeúnte. El espacio geográfico, siempre vamos a tener un espacio geográfico donde se realizan los crímenes, pero si bien este puede cambiar, de repente este puntito de asesinato puede cambiar por el de robo, etcétera, pero siempre vamos a tener un espacio geográfico del cual vamos a analizar información y ver si hay relación de unos delitos con otros, la forma en que se llevan a cabo, etcétera, porque muchas veces el de la colonia del oriente se va al poniente, del sur al norte, o sea, hay, vaya, tienen que establecer determinadas situaciones para actuar ellos también de su mejor manera, ¿no? Y conseguir sus fines. Y georreferenciar datos delictivos como lo tenemos en el mapa, establecer nuestras georreferencias para es, eh, depurar mejor la información. La unidad 4 habla de la teoría del caso. La teoría del caso en cuanto a derecho nos habla acerca de determinar, crear nuestra historia de lo que pudo haber sucedido en un delito. Si bien solo va a haber una
verdad concreta. Por lo general las partes van a establecer su teoría, tanto la parte acusada como la parte acusadora. Cada uno va a establecer su teoría de qué es lo que pasó en cuanto a sus abogados, las partes defensoras y actoras, ¿no? Aquí se habló de la investigación del caso. Una vez que se comete un delito, se habrá que investigar qué es lo que pasó. Como lo sabemos, aquí en México tenemos la presunción de inocencia. Entonces, primero vamos a investigar qué pasó y con base a todos nuestros datos, medios y pruebas, vamos a establecer qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Otro punto del que se habló en esta unidad fue las personas detenidas, las precauciones que se debe tener con ellos, la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, las diligencias que se deben llevar a cabo una vez que se comete un delito, etcétera. El Ministerio Público y la Policía de Investigación son las que van a estar encargadas de llevar a cabo las investigaciones de los delitos, las entrevistas a las partes que puedan influir, tanto testigos, actores, víctima y victimario. También de los delitos más importantes que se hablan en esta unidad es el delito de robo, ya sea robo simple con violencia, el delito de fraude, que si bien es un delito muy común, considero que en cierto aspecto es difícil de llevarlo a la punibilidad por diversos aspectos. El delito de lesiones, que si bien las lesiones no solo son físicos, sino también pueden ser emocionales. eh, que puede llevar a cabo un victimario hacia su víctima, el delito de homicidio que puede ser simple o calificado dependiendo de cómo se haya llevado a cabo. Bueno, la conclusión. Considero que esta materia igual es complemento de todas las que ya se han llegado a ver. De analizar todos los datos que tenemos es importante cuando nos dediquemos a la seguridad pública para tratar de prevenir los delitos, para ver por qué está sucediendo, qué se puede hacer al respecto, por qué está sucediendo, cuándo puede suceder otra vez, si hay patrones. Todo esto a manera de evitarlo, evitar el delito y establecer, como ya se ha visto en otras unidades, planes, estrategias contra la delincuencia. Bueno, estas fueron algunas de las fuentes que utilicé para realizar el trabajo, así como las unidades de aprendizaje que se compartieron en la asignatura.